Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Quédate con Inicia. Tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa Orar con el Corazón, que se transmite todos los lunes a las 10 de la mañana en vivo por Facebook Live. Y también nos puedes escuchar en diferido cualquier día de la semana si buscas en la plataforma de Valora Radio, Orar con el Corazón. Y bueno, hoy tenemos de invitado nuevamente al Padre Manuel. Padre Manuel. Mucho gusto. Bienvenido, muchísimas gracias por venir a hablarnos sobre temas espirituales que tanta falta nos hace, sí, sobre todo a los laicos que a veces estamos sedientos de conocer un poquito más sobre estos temas. Y bueno, antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración para invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reina. Venga tu reina. Virgen María, ruega por nosotros. Y vamos a empezar con este hermoso tema, no solamente por que sea bello, sino que es necesario aprender de él. Este programa, como usted sabe, Padre, trata esos temas que tienen que ver con la oración y con las etapas que vive el alma cuando empieza una vida de una manera seria con nuestro Señor, ¿no? No digo que de otra manera no sea seria, pero que ya empezamos a caminar en esa intimidad con Dios y que de repente en el camino se presentan ciertas circunstancias espirituales del alma que a veces no sabemos qué está pasando. Claro. Cómo discernirlas, qué hago. Claro. Entonces. Me espanto, no me espanto. Me espanto, no me bien. espanto, es normal, Ajá. Estoy bien. Sí, claro. Voy bien o me regreso. Sí. Y esas cuestiones que yo me imagino que usted como sacerdote recibe mucho también como en asesoría espiritual o en guiar a las personas. Y hoy pues yo le pedí que nos diera este tema también que va un poquito acorde con la época en la que estamos viviendo, del tiempo litúrgico, que es la Cuaresma, y que a veces no ahondamos ni profundizamos mucho en ello. Y es específicamente la aridez. ¿Qué es la aridez espiritual como tal dentro de la vida de oración, dentro de la vida ya de unión con Dios a la que queremos llegar cuando emprendemos este camino? Excelente vínculo con la Cuaresma que en un momento podríamos tocar porque hay mucha relación. Entonces, antes de entrar a la aridez, yo te quería proponer que habláramos de lo contrario, ¿no? De un consuelo en la oración, de la consolación espiritual, y eso es lo que pasa cuando en la oración sientes a Dios. Como que mucha gente pues va a un retiro, va a misa y todo, y Padre, sentí a Dios, ¿no? Y mi corazón se agrandó y me sentí en paz, y me sentí alegre y me sentí muy bien, y sentí a Dios, ¿okay? Y esto es lo que normalmente llamamos consolación. Y son momentos en los que Dios nos da la gracia, pues por diversos motivos, aunque hoy no es el tema, entonces no lo profundizamos, pero lo vivimos y experimentamos la presencia de Dios y es necesario para la vida espiritual. Hay un peligro de esto. Bueno, primero que no todo el tiempo estamos así. Uh-huh. Y el peligro sería que nosotros queremos medir nuestra vida espiritual por qué tan bonito sentimos en cada momento. Y llega un momento en el que vamos a rezar o vamos a misa y es que ya no sentí a Dios. Y entonces ya Dios no me está hablando, ¿no? Porque Dios me hacía sentir bonito y ahora ya no. Uh-huh. Y ese sería un gran peligro. Pero cuando no tenemos esta consolación, esta presencia de Dios,
tenemos otra cosa, la opuesta, que es la aridez o la desolación, y que es exactamente lo contrario. Esos momentos en que, aunque esté en oración o en mi vida diaria, siento que Dios no está, que no tengo ganas de acercarme a Dios, que me atrae el pecado, que me siento sin fe, que me siento triste, que me siento desanimado, deprimido, tantas manifestaciones que tienen con muchas, pues sí, tentaciones, inquieto, muy inquieto, sin paz, tantas manifestaciones que tiene, y que hay veces que es el modo ordinario de nuestra vida, ¿no? Que normalmente estamos así. ¿Y qué pasa? Y eso es lo que llamamos una desolación espiritual, y es lo contrario pues al sentir bonito y al sentir a Dios. Y la pregunta que podemos hacernos es, pues, ¿qué pasa, no? ¿Que está Dios ahí? ¿Soy yo? ¿Qué está pasando? Y creo que la respuesta es que hay muchas posibilidades. ¿Vale? ¿Y cuáles serían, bueno, antes de entrar en como las posibilidades para hacer como una diferenciación más clara, en la parte de la consolación siempre va de la mano el sentido, o sea, siempre es la sensación a nivel sentidos, por así decir, siento bonito, o también a nivel intelectual, de alguna manera? Excelente pregunta. Yo creo que al inicio lo vinculamos mucho con los sentidos, porque juzgamos mucho en el sentirnos bien, en el sentirlas, ¿no? Y hay consolaciones que son muy sensibles, que wow, y siento y tal. Pero hay otras consolaciones que son más importantes, como las sustanciales, que tal vez no lo sienta, pero me hace crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. ¿Okay? Entonces, tal vez no lo sienta como sensiblemente, como burbujitas o mariposas, pero creo más. Sí. Entonces, y esas no te das cuenta y son más importantes porque esas te acercan más a Dios. Mientras que las sensibles hasta pueden ser un riesgo, porque el demonio te da cosas sensibles, ¿no? Cuando un pecado te lo hace súper apetitoso. Sí. Entonces ahí vas para sentir bonito y luego se te pudre. Pero hay otras que Dios va trabajando dentro de ti y que no sientes. ¿Qué tal? Como la semilla, ¿no? Que va creciendo sin que el sembrador sepa cómo lo hace. Durante la noche crece y de repente ya puede dar fruto. Pero hay consolación de alguna manera en la luz intelectual o en la luz de la comprensión de la fe. Te hace crecer en la fe, en la esperanza, en el amor, en las virtudes. Se siente el alma consolada de una manera más madura, de alguna manera, como en alguna otra vía. Muchas personas llegan y te dicen, es que padre, pues no pasa nada, estoy bien. Y hay que revisar los frutos, porque no lo puedes verificar con lo que sientes. Claro. Entonces, pues, puedes decirle, sí, está bien, pero no pasa nada, está todo igual porque estás yendo hacia abajo o porque estás yendo hacia arriba, ¿no? Eso es lo que hay que verificar de acuerdo a los frutos que tienes en tu alma. Pero sí, no todas las consolaciones son sensibles. Pero por eso importante, como el último programa que tuvimos, que si no lo han visto, les sugiero que lo escuchen, que se llama Discernimiento Espiritual con el Padre Manuel hace un tiempecito, algunas semanas, como preámbulo a este tema, porque desde esas primeras etapas está muy interesante aplicar pues el don del Espíritu Santo, que es el discernimiento, ¿no? Porque a veces nos podemos quedar como atrapados en esta parte sensible del sentir bonito y decir siempre es Dios, siempre es Dios, siempre es Dios, y a veces ya somos que a nosotros mismos nos está gustando ahí estar en cierta comodidad, por así decirlo, en la vida espiritual. Eso es importante también como entenderlo, ¿no? De hecho, hay una de las tentaciones en las cuales el demonio entra con la tuya y sale con la suya. ¿Ok? Sí. Entonces entra y te dice, tú pídele más consolación a Dios, tú pídele. Sí. Y por el momento parecería que está bien, claro, pero después te hace que tu vida dependa de la consolación para que caigas, porque Dios no te las va a dar siempre, porque no le interesa. No, pues no, le interesa apartarnos. Tu bien, que le interesa prepararte para el cielo, no que sientas bonito y te engañes, ¿no? Entonces nos va a llevar a la verdad. Y entonces, pues ya como en esa otra parte que ya es entrando en el tema de la desolación, o también a veces llamada aridez, aridez espiritual, cuando algo está árido, como en un desierto, que no hay humedad, que está todo seco. También le llaman a veces al pozo seco. Sí. También
en algunas circunstancias, digo, no vamos a hablar específicamente de esta área, pero en algunas circunstancias puede también tocar como lo que se le llama la noche oscura. Las noches, sí. Pero obviamente va en gradiente, ¿no? En la vida espiritual. Y antes de entrar ahí, padre, ¿qué tan importante es para las personas que nos queremos dedicar en serio a una vida más de oración conocer esto? Okay. ¿Qué tan importante será conocerlo o ya esperar que nos suceda y pues que pase? Bien. Como para quien nos escucha, tener como ese norte, ¿no? Creo que ayuda mucho. A ver, lo principal es que el autor de nuestra santificación, con nuestra colaboración, es Dios. Entonces, Santa Teresita del Niño Jesús decía que tú podrías esforzarte en subir las escaleras y hasta allá siendo bebé, o podías llorar y Jesús venía, te tomaba y te llevaba arriba como tu padre, como tu papá. ¿Okay? Entonces, lo primero es que es Dios y Dios puede hacer, Dios no se ata a las reglas de teología porque es Dios. ¿Okay? Entonces, Él nos puede dar las gracias en cualquier momento, independientemente de nuestras circunstancias. Pero en situaciones ordinarias conviene saberlo, porque es como si yo te dijera, estamos aquí y queremos llegar allá. Entonces tú tienes dos opciones, o te vas explorando el terreno y ahí hay un barranco y ahí hay un pantano y ahí hay un tal, y vas a llegar y vas a chocar y vas a tener que recuperarte y vas a llegar y te vas a caer y vas a tener que levantarte o te digo, mira, están todas estas partes, te sugiero que te vayas por aquí. Claro. Y entonces tu camino es más fácil, es menos accidentado, es más seguro, es menos arriesgado y sobre todo si vas acompañado es mejor. Porque es muy fácil engañarse. Con buenas intenciones, sí. Pero es muy fácil engañarse. Entonces el Señor nos da las reglas, bueno, no el Señor, la tradición de la Iglesia, la sabiduría de la Iglesia, o el Señor a través de la Iglesia, nos da algunos consejos en donde nos dice, pues vete por ahí. Sí, claro. En este caso, este término es de San Ignacio de Loyola, exacto. ¿Cierto? Sí, es espiritualidad ignaciana. Claro, entonces ya propiamente como tal, ¿qué sería la desolación espiritual? Entonces la desolación espiritual, contraria a la consolación espiritual, es todo aquel sentimiento que te aleja de Dios, de la plenitud de la relación con Él, del deseo de Él, de la paz con Él, todo aquello que nosotros normalmente llamamos Dios. Generalmente, pues es mucho lo que llamamos la acción del enemigo, del demonio, y cómo te quita la paz, y cómo te angustia, y cómo te desespera, y cómo no te hace sentir bien. Atención que no es no dolor, ¿okay? Es otra cosa. Aquí es inquietud, no es paz, aquí rompe, aquí hay ruido, aquí no se está tranquilo, ¿no? Porque Dios te puede decir, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad, pero vívela conmigo, y te puede doler y todo, pero estás en paz. Sí. ¿Okay? Entonces las circunstancias un poco se quedan de lado. Aquí es más el alejarte de Dios, el no tener ganas de rezar, el distraerte todo el tiempo en la oración, el sentirte mal. Un poco como lo que le pasó a Adán en el Génesis, cuando come la manzana y se esconde, ¿sabes? Porque está desnudo, porque ella me engañó, porque ya tiene culpa, porque eso, ¿sí? Que nuestra vida es muy ordinario, es muy frecuente. Sí, de hecho, cuando vamos a ese momento, es como ese encuentro también que queremos hacer con Dios, pero con uno mismo, y nos encontramos esa miseria de alguna manera que tenemos interiormente y que tal vez no hemos trabajado, o como las moradas de Santa Teresa, ¿no? Que las primeras moradas hay sí, también. serpientes, hay como animaluchos que están dándonos palo y ahí se hacen presentes en ese momento, ¿no? Y padre, entonces usted menciona que el enemigo es como actúa en esta etapa de la vida, de la vida del alma, pero ¿siempre es así? Ok, vamos a hablar, si les parece... ¿Cómo sería el origen o de las causas? O las causas de la desolación espiritual. La primera cosa es que Dios no te va a meter a la tentación, Dios no te va a causar males, no te va a buscar causar males, pero puede permitirlos, en parte por respeto a nuestra propia libertad, porque no puede forzar nuestra libertad. Si Dios forzara nuestra libertad, pues ya todos podríamos ser santos desde ahora, pero no habría amor, porque el amor requiere libertad
y elegir libremente a Dios. Entonces, si tú le dices, Dios, no te quiero en mi vida, Dios te respeta. Por eso existe el infierno. Porque el amor implica la libertad y el respeto de Él. Hay 3 causas principales por el cual Dios permite las desolaciones en nuestra vida. La primera causa es por nuestra negligencia, un poco por nuestra culpa. ¿Okay? Porque ya no estás rezando, porque te estás dejando ir al pecado, estás aceptando cada vez más pecado, porque estás aceptando vicios, porque estás de tibio, ¿sabes? Porque antes me buscabas más con el corazón y ya te acostumbraste y dejaste de rezar, te confiaste, ¿me explico? Entonces el primero es por nuestra negligencia. Y aquí es porque Dios te quiere decir, hey, algo no estás haciendo bien, porque te ama. Porque dicen que la caridad, o sea, el amor, sin verdad, es traición. Entonces, Dios no te puede decir, ay, te amo y estés bonito cuando estás haciendo algo mal. Claro. Porque te estaría traicionando. Es como si una mamá viera a su niño con una botella de cloro y le dijera, ay, qué bonito mi niño, y no le dijera que eso le va a hacer mal. Pues es traición, porque el niño lo va a pagar. ¿Me explico? Entonces Dios no hace eso, ¿no? Porque Dios vive la caridad con la verdad. Dios es la verdad y la caridad. Entonces te dice, hey, algo está mal y te lo tiene que advertir. ¿Y cómo? Pues te deja que experimentes esta inquietud para que digas, me estoy hundiendo, ¿qué pasa aquí? ¿Okay? Esa es la primera causa. La negligencia, o sea, por nosotros. Por nosotros mismos y para corregirnos de esto. O que dejamos tal vez de hacer las prácticas espirituales que veníamos haciendo. También ¿no? puede ser. Que si haces todos los días rezas el Santo Rosario, vas a la Santa Misa, por poner un ejemplo, ¿no? De lo que ya es tu vida espiritual y dejas de hacerlo, ¿no? Ahí ya entraría como negligencia, ¿no? Sí. Estoy en desolación, estoy en heridas. A ver, para eso ayuda mucho una dirección espiritual. Claro, sin duda, porque hay veces que vas a seguir haciendo tus actos de piedad, pero por ejemplo con la confianza en ti mismo. Como que yo me metí mi monedita del rosario, mi monedita de la misa, mi monedita tal, y quiero que me des, ¿no? A cambio. Entonces, como, pues, yo estoy haciendo lo mío y todo, y entonces dejé de poner la confianza en Dios sin buscarlo, entonces Dios te lo tiene que decir, hey, algo no está bien ahí, y te va a advertir. Entonces, ante tu negligencia en general, pecado, falta de búsqueda de Dios, etcétera. Así es. La segunda causa, en cambio, la da el Señor para probarnos, para ver de qué estamos hechos. No sé, por ejemplo, tenía una tía que tenía una dulcería y me encantaba ir a visitar, porque cada vez que iba a visitarla me daba un chocolatito, alguna cosa, y me encantaba, exacto. Pero tienes que verificar si tú buscas al Señor a las consolaciones del Señor o al Señor de las consolaciones, ¿no? Si buscas los caramelos de Dios o al Dios de los caramelos. Y tienes que buscar a Dios. Independientemente si me das solo sentimientos bonitos, pues a quien quiero es a ti, porque eres mi Salvador, porque eres mi Dios, porque eres grande, poderoso, ¿verdad? Y todo, y no por lo que me hace sentir. ¿Sí? Y que en una primera etapa espiritual, por así decirlo, voy a un retiro, tengo un encuentro con Dios, etcétera, siento esa parte emocional, esos sentimientos, esas luces, y bueno, todo es bello, ¿no? Excelente. Todo es perfecto. Sí, excelente. Y esos dulces, pues nos encantan esos dulces a todos, ¿no? Entonces de repente llega ese momento en el que el Señor, vamos a ver, es como una purificación que hace Dios de nuestra voluntad, ¿verdad? Que realmente me amas, realmente, como le dijo a Pedro, me amas 3 veces, ¿no? Digamos que aquí iríamos como en ese segundo te amo, ¿no? Excelente, excelente. Sí, sin duda, porque al inicio Dios te va a tratar de seducir para que confíes en Él. Y entonces te va a decir, mira, ven, te conviene, te convengo. Y te va a hacer sentir y te va a permitir experimentar cosas de una vida espiritual más avanzada para atraerte, para que pruebes, como cuando en la agencia te prestan el coche para que le des la vuelta, ¿sabes? O en tu periodo de prueba. Y el Señor te lo va a dar porque te va a enseñar la verdad hacia donde te quiere llevar. O sea, el cielo es consolaciones por 1024/7. Claro, bueno, ¿Okay? Cuando ya sea el cielo. Pero es lo que quieres llegar. Entonces en este momento te va haciendo probar un poquito, pequeños momentos de cielo. Y en los retiros y en los primeros momentos te lo da.
pero puedes llegar a creer que Dios es solo eso. Sí. A mí me encanta el ejemplo, que no sé si te lo compartí ya, que es el de los árboles estos que crecen mucho y que tienen riego cerca. En la casa donde vivía sembraron unos pinos que son muy grandes y son al revés. La copa crece hacia arriba en lugar hacia abajo. Y en 50 años superaron el edificio. Muy grandes, unos troncos tremendos, preciosos, pero siempre tuvieron riego porque estaban en el jardín. ¿Okay? Entonces nunca tuvieron que buscar agua y no echaron raíces. Se acostumbraron a... Claro, porque no tuvieron que esforzarse. Entonces... ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay vientos, ¿qué creen que les pasa a esos pinos tan preciosos y grandes? Se caen. Sí, porque no tienen raíces. ¡Wow! Entonces, si Dios se la pasara dándonos consolaciones, es como si te tuviera ahí siempre con consolación. Poquito, esfuérzate poco. Sí. Como al hijo que lo malcrías, ¿no? Porque le das todo. Sí. Y no lo haces esforzarse por, pues no echa raíces. Sí. Y entonces cuando vienen las dificultades en serio, no tiene de dónde sostenerse. Puede estar grande, bonito, aparentemente precioso, pero las raíces son sumamente importantes. Entonces esta segunda causa es para que eches raíces. Sí. Para probar, y si amas a Dios y probando tu amor crece. Sí, y en esta etapa, padre, digamos que la segunda o la segunda causa, pero que el origen pues es Dios mismo que lo permite o que lo quiere, es en similitud obviamente con nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo el que lo lleva al desierto, ¿no? Es el Espíritu el que lo lleva. No, excelente. No es porque es, padre, a mí se me hace tan importante entender esto en la vida espiritual, porque muchas veces cuando no conocemos este GPS, por así decir, este mapa que es normal en la vida espiritual, aquí en esta segunda etapa a veces que Dios lo manda, lo permite para llevarnos un grado mayor de oración, de amor, de intimidad, las almas a veces es el momento en el que se separan de Dios y se van o se quedan en la como pues es el enemigo, es el enemigo, es el enemigo, es el enemigo, es el demonio y todo lo ven como que es el demonio y como que se apartan más de Dios. Sí, o tiran la toalla. Sí, tiran la toalla o se enfocan mucho en que es el enemigo, es el enemigo, es el enemigo y muchas veces es esas purificaciones interiores que Dios permite para quitarnos la sensibilidad de sanamente, obviamente, lo que Dios quiere para purificar nuestra voluntad. Entonces, esa parte, esa segunda causa, que es Dios, se me hace muy, muy importante y que muchas veces no lo podemos ver claramente si no lo dice o lo hace ver una guía espiritual, un sacerdote, un acompañante. A veces. Sí, ¿saben por qué? Porque es el mismo estado de desolación no te permite a veces darte cuenta. Claro, más adelante lo vamos a ver, pero el hombre no podría elegir el mal. El hombre no podría elegir el mal. Entonces, cuando elige el mal, lo hace creyendo que está haciendo el bien. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo elegir algo, voy a rezar el rosario mientras veo la tele. O mientras, no sé, en circunstancias muy ideales. Tú vas a creer que lo estás haciendo, que es lo que te conviene en ese momento. ¿Ok? Pues porque si no lo rezo, es mejor que no rezarlo y todo. Y los argumentos pueden ser válidos, ¿ok? Entonces, uno no puede elegir el mal por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú mismo te tienes que calificar a ti mismo, vas a creer que todo lo que estás haciendo es bien. Claro. Está bien. Y alguien te tiene que llegar a decir, hey, hay un mejor para eso. Sí. O no está bien, porque tu conciencia ya se formó. Sí, ya ni te diste cuenta. Sí, me tocó ahí platicar con una persona que había abusado. Fue muy triste, ¿no? Y la persona había sido abusada en su vida. Entonces, esta persona no lograba ver que había hecho el mal a otros. No se daba cuenta. No se daba cuenta. No podía, yo creo que su mente no lo habría resistido. Es súper doloroso y delicado el tema, ¿no? Claro, fue justificando, ¿no? Sí, al final se hizo responsable por la justicia y por todo. Se hizo responsable, pero en sí, él mismo había sufrido tanto que
no lo podía ver. Sí, sí. Este es un caso extremo. Claro, un bloqueo ya. Sí. Pero nosotros tenemos pequeño, a un cierto grado, tampoco aceptamos, nos cuesta trabajo reconocer nuestro mal o nos sentimos víctimas de nuestro mal. Sí, sí. ¿Okay? Y al sentirnos víctima, después nos volvemos victimarios, Sí. ¿verdad? Ahora, como también tú decías, pues Dios está presente y hay que recordar que todo obra para el bien de los que aman a Dios. Claro, padre. Entonces, esta causa segunda, posible causa ya hablamos de la negligencia como causa primaria, esta segunda causa que podría ser, que es Dios mismo el que nos lleva a ese Para estado, probar nuestro amor. a ese estado, ¿no? Sí. Porque a mí sí me gusta decirlo, padre. No sé, usted me podría sacar del error si no es así. Que es un estado del alma. Sí. Porque Dios siempre está con nosotros, de alguna manera. O sea, no lo sentimos, no lo experimentamos, pero es como un estado del alma, ¿no? Sí. A ver. O realmente, o sea, aunque Dios lo quiere en este segundo punto, ¿no? Que nos lleva a ese punto. ¿Dios realmente se aparta de nosotros o es un Exacto. estado del alma? No, Dios siempre está. Uh-huh. Incluso cuando estás en pecado, Dios siempre está a tu lado. Es que eso es tan importante. A mí me encanta como pensar que tienes a dos personas platicando, ¿no? Y de repente, y aquí está muy cerca una del otro, y de repente una de estas personas se voltea, ¿ok? Y le da la espalda a la otra. Y esta es la típica situación del pecador, en la que dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues aquí yo sigo en el mismo lugar, solo que tú tienes que volver a voltear a mí, Claro. porque no te puedo obligar. Y el pecador siente mucho el abandono de Dios, pero es consecuencia de nuestras decisiones. Uh-huh. Y Dios está ahí dando la fuerza que lo vamos a ver. Claro. Es un estado como, salvo dimensionando las diferencias, obviamente, lo que vivió Jesús en la cruz. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, una forma como se dice la segunda causa, como se explica, es como para probar si eres capaz de trabajar sin que te paguen. Sí. Y ahí podemos hablar de la Madre Teresa de Calcuta, Sí. que vivió 30 años en desolación, entonces pues trabajó sin que le pagaran, porque no percibía a Dios. Qué fuerte. Entonces no recibía la consolación, no dejó de rezar, no dejó de trabajar, no dejó de amar, no dejó de... Pero ella no se sentía pagada, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero el amor estaba. El amor está... Las raíces profundísimas. se hicieron profundas, sí, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál sería la tercera causa? La tercera causa es bien importante y es para hacerte comprender Uh-huh. que el origen de las consolaciones no eres tú Mm. y son un regalo de Dios. Y si no pasamos por estas dos etapas, no podemos como diferenciar, ¿no? Sí, incluso la primera nos sirve mucho. Yo creo que las tres. A mí me encanta la desolación porque es muy necesaria. Te lleva mucho a la verdad. Mientras que una consolación te podría engañar fácilmente. Sí. Si vives en consolación, tú puedes sentir que qué bueno soy, ¿eh? Porque mira, Sí. qué bueno soy, mira qué bien rezo, mira que soy un tipazo. Ven, yo te enseño, ven, ¿sabes? Yo te voy a dar te voy a enseñar cómo es. Te podría engañar mucho una consolación. Mientras que la desolación te va a llevar más fácilmente a la verdad. Vas a estar más seguro porque, pues, mira, Señor, soy un pecador. Mira, Señor, te necesito. Mira, Señor, sin ti no puedo nada. Entonces, te mantiene muy en la verdad. Que es realmente, pues, la humildad, ¿verdad? Andar en verdad. Bueno, Porque- puede ser una salida, pero también podrías desesperarte. Sí, pero también digo, si no nos lleva a ese punto nuestro Señor de la humildad, pues estamos en consolación y de verdad ahí, ¿qué vicios espirituales se pueden...? La gula espiritual, la lujuria espiritual, todos los... Sí, y como que la madre de todos, bueno, pero en la parte espiritual, la soberbia espiritual. Sí, ¿verdad? claro, la soberbia Que, espiritual. como claro. los ejemplos que usted daban, yo te enseño, yo te digo, yo hago. No, yo soy diferente. Yo soy. Gracias, Señor, porque yo no soy como ese pecador Sí. que está en la esquina del templo y te pones de pie para rezar. Porque puedes estar recibiendo regalos, pero son regalos de Dios, no son tuyos. Ujú. No los compraste. Entonces es muy sana la tercera causa, Claro. porque te ubica en la verdad y que es un regalo de Dios y que Dios te lo dio y cuando quiera te lo puede quitar. Sí, es factor de realidad. De hecho, vamos a ver ahora cómo se vive esta aridez, cómo se vive esta desolación.
Pero una forma como se vive la consolación es prepararte para saber que vas a ser desolado. Ujú. O sea, cuando estás consolado te tienes que preparar para acuérdate que es don de Dios y que puede desaparecer en cualquier momento. Padre, entonces, digamos que son etapas, pero no son escalonadas, son cíclicas. Sí, porque podrías ir muy adelante en tu vida espiritual y de repente entras en negligencia, Ujú. ¿vale? O podrías ir muy bien y de repente te empiezas a sentir tú el importante. Sí. ¿Me explico? O te falta echar raíces, porque como cuando subes una montaña, ¿no? Que estás la pendiente y de ahí un planito, o la pendiente y un planito. Entonces vas como por grados Sí, acercándote cada vez más al Señor, a la cima. Y así como en esas primeras etapas de la vida de oración espiritual, que uno está en intimidad con nuestro Señor, nos da esos dulcecitos de etapas más adelantadas. Ujú. También una alma que puede estar un poco más adelantada puede vivir esos procesos como Sí. si estuviera en la primera etapa. Sí. Yo lo llamo como etapas, pero bueno, pueden No, ser siempre. momentos del alma, ¿no? Luego también, yo creo, y aquí espero no ser temerario, pero yo creo que como el Señor te va hablando a tu alma, cada vez te importa menos. Y porque aprendes a confiar en las desolaciones. Ahora vamos a ver cómo lo vivimos. Pero aprendes a confiar en que Dios está ahí en las desolaciones. Entonces, pues sí. Por ejemplo, me puede preguntar si entonces la desolación es buena o mala. Y la respuesta es, pues depende. Okay. Hay una desolación que es sensible, en la cual pues sientes este malestar y esta inquietud, sí. Pero que en sí mismo pues no implica que sea mala. Depende cómo lo vives. ¿Okay? Y hay una desolación, en cambio, que no es tan sensible, que es sustancial. O sea, como que entra más a la esencia de la persona. Y ahí sí te cala la fe, la esperanza y el amor. Uh-huh. Esa te hace más daño. Claro. Porque esa sí te aleja de Dios. Es así. Y te puede entrar poco a poco, lentamente, sin sentirse tanto. Sí. Y te vas bajando. Fíjate que hay la asidia en la vida espiritual. Sí. O asedia, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, tal vez. ¿Asedia? Ok. Bueno, yo lo había escuchado como asedia, pero no sé si es asidia. La achidia espiritual. Es que bueno. Entonces, en latino, en italiano es diferente. Y es como en la vida espiritual, es ese momento en el que pues ya llevo muchos años sirviéndote, Señor, ya lo sé, ya no sé qué, y entonces como que vas entrando en una depresión espiritual, ¿sabes? Como, y entra suavecito, como que es muy sutil y te va comiendo como un cáncer lento, ¿okay? En la vida espiritual. Esta, aunque no la sientes tanto como el pum de una desolación muy sensible, esta es más insensible y puede dañar mucho más tu vida espiritual. Y puedes terminar sin fe, sin esperanza, sin amor. Ay, eso hasta duele. Sí, es eso duele. Yo recuerdo pues leer a varios místicos cuando iniciaba mi camino con Dios, y cuando yo llegaba y leía que habían vivido esa parte, algunos santos lo vivieron, incluso Santa Teresita del Niño Jesús al final tuvo esa situación de noche oscura, muy corta, porque pues fue muy joven, que te quedas impresionada de ver, ¿no? O sea, pero como esa parte sensible que se le llama en la noche oscura del sentido, pero ya esta sería como la noche oscura del espíritu, ¿no? Como que ataca de alguna manera la parte ya, pues, de las verdades de la fe, las virtudes teologales, que son la fe, esperanza y caridad. Vivir sin esperanza. Vivir de esperanza de Dios, no la esperanza del mundo, por un mundo mejor, sino Santa Teresita, por ejemplo, Dios, que murió así, o sea, sí, se sentía desolada, pero la vivió heroicamente. Claro. O sea, ¿me explico? Sí. Porque una cosa es la ocasión y otra es la tentación, ¿no? O tomar la tentación como una ocasión para... Digamos que es la ocasión. Uh-huh. Se presenta la ocasión
Pero ahí es donde entra la virtud heroica en el santo, o donde entra la asedia Sí. y la picada, la caída de picada de un alma que puede separarse realmente de las cosas de Dios. Que usted habló de esa parte de la asedia, que es una cosa, bueno, ese tema como que también da para un tema completo, Sí, ¿no? porque es muy común. Porque- El demonio del mediodía le llaman, o de la, Sí. que es a la mitad de la vida espiritual y todo. Siempre, bueno, no nos vamos a meter en suerte, pero ¿siempre es a la mitad de la vida espiritual? ¿O es Bueno, es más como o un menos? término intermedio. Ah, ok. Porque también dicen que a mediodía es el momento mejor para tentar. En fin, hay muchas interpretaciones, porque esto viene en la tradición de la iglesia desde los padres. Entonces, desde hace muchísimo, de los padres de la iglesia. Bueno, pues después hablaremos de ese tema en específico. Entonces, aunque la primera es neutra, esta tiende a ser más mala. ¿Me Sí. explico? Y después depende de qué haces con ella y cómo la vives. Y entonces creo que aquí podemos pasar a qué se hace en la desolación, qué se hace en la aridez. Sí, sí, ya ahora sí que consejos prácticos Sí, para poder seguir avanzando en el camino del conocimiento de Dios y de la correspondencia de amor a Dios que emprendimos en un momento determinado, ¿no? yo quisiera dar un primer consejo, que es muy práctico y es como como la versión rapidísima. No va a funcionar siempre, pero al inicio creo que puede funcionar mucho. Y es el atajo, lo que yo llamo el atajo. Y es cuando tú tienes un movimiento negativo, úsalo de trampa. No te preocupes, es cierto que puedes saber si viene de Dios, del demonio, de ti, de tu historia, de lo que sea. Puedes saber la causa. Pero para no perder tiempo en esto, y sobre todo cuando no tienes mucha experiencia en saber de quién viene, úsalo como trampolín para unirte a Dios. ¿Ok? Entonces, Pepita, es que eres la más bonita de todo el pueblo, ¿sabes? Y te llega, ¿y qué es esto, Señor? ¿Qué es? Pues mira, puedes irte a investigar si eres la más bonita o no y hacer una estadística, o puedes decir, mira, Señor, yo no sé si soy la más bonita, pero contigo lo tengo todo y sin ti no me falta nada. Claro. Lo que tengo es gracia tuya. Entonces me explico, si el demonio te estaba tentando, tú en ese momento lo usas y te unes a Dios. Sí, para darle gloria a Dios. Sí. O eres el más tonto de todo el pueblo. Pues mira, Señor, contigo lo tengo. ¿Sabe? Cada quien puedes ver cómo vivirlo y utilizarlo como un trampolín para unirte a Dios. Y eso lo pueden empezar a hacer desde ahora. Entonces, mira, Señor, estoy en adoración y tengo unas tentaciones contra la castidad, pero confío en ti. Confío en ti, las pongo en tus manos, ayúdame a vencerlas. Y lo importante es que estoy aquí frente a ti. ¿Okay? Entonces el atajo rápido es, utiliza cualquier sentimiento positivo o negativo para unirte a Dios. Sí, sin investigar la causa. Claro, esta es como la versión express. Claro. De hecho, padre, para a un alma experimentada en discernir la causa, puede caer más fácil entrampada, ¿no? De alguna manera en ese momento. Porque estás habituado a discernir la causa, entonces Sí. alguien que ya está experimentado en discernir la causa, puedes como machacar ahí mucho tiempo en discernir la causa. Perdiéndolo y te Sí, distraes. sí. Por eso se me hace muy útil esta herramienta que usted nos presenta del atajo, Sí, simplemente lo usas ahí. de Sí. trampolín, Lo que pasa si es un alma más o menos experimentada, en el discernimiento. ajá, se vuelve una intuición de su corazón. Exacto, Entonces estoy en adoración y me llega una tentación contra la castidad, pues la dejo pasar. claro. Y no le doy atención, porque el demonio lo que quiere es que me distraiga, ¿no? O que no rece, o que me sienta mal, salud, Perdón. o que me escandalice. Y entonces ahí ya alguien dice, eres tú, pues déjalo pasar. Y te concentras en el Señor. Hay una historia que me encanta de San Felipe Neri, que él se le agrandó el corazón en una experiencia mística en Pentecostés. Increíble, ¿no? Y cuando rezaba, el corazón le hacía tan fuerte que algún hermano suyo era religioso, le decía, oye, pero tú te das cuenta de tu corazón, ¿lo podrías detener? Porque, o sea, era tan fuerte. Cuando murió le hicieron autopsia y tenía las costillas rotas del corazón para que le cupiera. Entonces le decía, pero tú no te das cuenta de tu corazón, ¿no lo puedes detener? Y San Felipe Neri le decía, claro que lo puedo detener, pero para hacer eso tendría que poner mi atención en mi corazón y no en Dios. Y eso no lo voy a hacer. ¿Me explico? Porque para él lo más importante era Dios. Sí, sí.
Entonces, cuando te llegan las tentaciones y todo, tú dices, mira, estoy con Dios, aquí hay algo más importante, perdón, te atiendo después. Okay. Entonces, por ahí, Muy buen para punto, que no distraiga. El primer punto. Este es el resumen. Otra cosa hacer. Interesante, todavía antes de entrar a los puntos, es examinarte mucho. Examinarte mucho y va de la mano con instruirte, ¿ok? Entonces, examinarte es tomar conciencia de qué estás pasando y qué estás viviendo, ¿ok? ¿Por qué va de la mano con instruirte? Pues para saber qué tienes que preguntar y cómo. Entonces, examinarte y saber, a ver, Señor, en este momento estoy con muchísimas distracciones y no puedo rezar. Y pues sí, Manuel, te pasaste 3 horas en Instagram anoche, o en Facebook, o, ¿sabes? O soltaste muchísimo la mirada por la calle, y claro que en este momento Dios es celoso, y te tienen que hacer ver cuando lo estás regando, ¿no? Entonces, pues te examinas y sabes qué está pasando. O Manuel tiene vamos a exagerar, tiene 3 meses que no te confiesas, ¿no? O tiene tanto, o traes ahí un vicio que estás acogiendo el hablar mal de los demás, ¿okay? Examínate delante de Dios y di, Señor, a ver, ¿qué está pasando? Ayúdame a entender. Y eso también te va a permitir. Muy bien, examinarse a uno mismo también. Y va de la mano con instruirse. Con instruirnos. Porque, como decíamos del mapa... Digamos que esto es una instrucción, por así Claro, decirlo. exacto, esto es una instrucción. Entonces, a ver, bueno, las desolaciones no siempre son malas, pueden ayudarme a crecer en la fe, Dios siempre está presente. Entonces, eso te ayuda a saber, bueno, primero no pierdo la calma, ¿no? Así es. Porque no creo que... No perder la paz. Sí. Ese es como un discernimiento, ¿no? Como, ¿de dónde vamos? Como cuando vas en bicicleta y hay una bajada y dices, ¿qué hago aquí? Y sueltas el volante, pues, accidente seguro. Entonces ahí sabes que tienes que tomarlo, sabes que tienes que ir buscando la forma de frenar, pero no puedes soltar. Porque no puedes entrar en pánico, sino que, bueno, lo puedes hacer, pero te va a ir peor. No sería lo conveniente. Entonces, y instruirte para saber, no, en este momento aprietas, buscas hacer esto, buscas dar, ¿me explico? Y ya. Por eso tantos libros espirituales que Dios ha permitido, ¿no? Que se queden escritos. Aquí hablamos seguido de estos libros espirituales que son como esos mapas de otras almas que ya vivieron en este camino de destierro, por así decirlo, y que ya están con Dios, ¿no? Entonces, de los santos. Sí. O almas más avanzadas que dejaron por escrito ese itinerario. Sí. Es muy valioso, Padre, muy valioso para todos mucho. Nosotros, sí. Quiero proponerles... Y luego, pues, usted que lo hace más resumido para poderlo entender como más claramente. Claro, y aplicarlo a tu propia vida, claro, porque no es solo teoría. Así Pero les voy a dar 4 consejos para qué hacer en las desolaciones. 4 consejos. Primer consejo es no cambies. No tomes decisiones nuevas, no experimentes otra cosa. Imagínate que vas en este camino del que hablábamos aquí imaginariamente y se te llena de neblina todo. No puedes decir, bueno, pues mi camino iba para allá, pero como hay neblina, me voy a ir para la derecha, porque te vas a desviar. Entonces, si tu camino iba para allá, aunque ya no ves, pues va para allá. Sigue este camino, no lo cambies. ¿Okay? Porque... parte de la tentación en ese momento es, esto no te está funcionando, vete, haz otra cosa. ¿Okay? Entonces... ahí no está fácil, a veces. Pero ¿verdad? hay que confiar. Claro. Hay que confiar. Tal vez te vas más despacito, tal vez con más precaución, pero mantienes tu camino. Entonces no hacer cambios. No, porque... en momentos de desolación. La consolación sería como cuando la neblina se va y ves que hacia allá está el lugar a donde voy. Entonces está claro, y ahí puedes caminarlo y seguirlo. La desolación es cuando viene la neblina y ya no ves. Pero yo vi que estaba yendo hacia allá, que el faro estaba allá. Entonces voy hacia allá, aunque no lo vea más. ¿Me explico? Sí, es un poquito, bueno, haciendo una comparación con la asesoría que yo doy también aquí en Valora, o sea, personas que llegan pues muy atribuladas, a veces es gente de fe, que sí va a misa, que hace oración, y tienen un problema grave en su casa, ¿no? Y pues de entrada pues muchas veces quieren divorciarse, o quieren separarse o quieren hacer algo y hacen como este espacio para venir a trabajar qué está pasando
Y obviamente aquí aplica en ese momento de no hagas cambios. Primero sigue tú trabajando en ti y ver qué es lo que estás haciendo Claro. mal, tú o bien, para que hagas esos cambios, pero no tomes decisiones abruptas que después te puedas arrepentir. Es como si yo hoy me despertara y con muchas tentaciones contra la castidad, contra la pobreza y contra la obediencia. Muchas, y me está costando. Sí, que son los votos que Pues ustedes- sí, pues voy a dejar el sacerdocio. Ya me voy, con permiso. Pues no, hijo, espérate. Sí. De hecho, está pasando mucho, padre. Pues ojalá que no, hay que ¿Verdad? rezar más. Hay Juan que Pablo rezar por II, los sacerdotes. Juan Pablo II decía que cuando él tenía que dar el permiso para las dispensas, él decía, estoy rezando poco. Entonces, sí. Qué hermoso. Primera cosa, no cambiar. Segunda, la milla extra. ¿Ok? Que significa que yo dije que iba a rezar 10 minutos. Y no puedo, estoy distraído. ¿No? Pues ¿sabes qué? Voy a rezar 12. En lugar de decir, bueno, 8. No. Dale la milla extra. Ponle 1 minuto más. ¿Ok? Échale un poquito más de esfuerzo, ¿sabes? O sea, en vez de disminuir el Claro, tiempo es aumentarlo. porque Claro. disminuir es caer en la tentación. Sí, sí. Entonces en el gimnasio, así, ya no puedo, pues una repetición más. ¿Sabes? Y entonces me está costando muchísimo la virtud, pues un intento más por hablar bien de los demás, o un intento más por, ¿me explico? Sí. Entonces, Se cuenta en la historia de la Madre Teresa de Calcuta esto también, ¿verdad? Que le decía a las hermanas, Madre, tenemos tantos enfermos, tanto que hacer, ¿qué le parece si hacemos un poquito menos de oración? Porque siempre hacían oración, adoración al Santísimo, creo que 1 hora. Porque no nos da tiempo. Ah, no les da tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer 2 horas. sí. No sé exactamente las horas, pero les duplicó lo que hacían de oración, porque pues de ahí es de donde venía la fuerza para atender a los enfermos y a las gentes indigentes. Qué importante esa parte, y Una generalmente vez- tendemos a bajar. Una vez me acuerdo, bueno, ahora Juan Pablo II, no Ajá. sé por qué se está viniendo tanto San Juan Pablo II, pero una vez estaba en un avión en un viaje y llegó su secretario y le dijo, Santo Padre, hay un problema. Y él estaba rezando. Y le dijo, sí, pero ahora estoy rezando. Y le dijo, pero es urgente. Y dice, sí, por eso voy a seguir rezando. Claro. Entonces, Con más razón. Claro. El tercer consejo es reflexionar. ¿Ok? Y reflexionar en que si Dios te está poniendo a prueba, junto con la cruz o junto con la prueba, siempre viene la gracia para superarlo. Siempre. Que nunca te va a tentar por arriba de tus fuerzas. Se siente horrible. Se siente feísimo porque tú sientes que no vas a pasar. Pero reflexiona y piensa. Mastica como si fuera un hueso. Que Dios te va a dar las fuerzas. Dios te va a dar las fuerzas. La tentación no va a ser más fuerte que tú, y esto va a pasar, ¿vale? Entonces reflexionarlo. ¿Ok? Son esas 3, fueron 3. ¿Y la última? Todavía falta 1. Ser paciente y esperar. Sí, Ser sí. paciente y esperar. Ahora vivimos en una sociedad muy de lo inmediato. Y ya, pues las palomitas ya están listas y tal, y la comida congelada ya está lista, de comida rápida. Y no, o sea, a ver, dile a un árbol de naranjas que lo siembras hoy y que mañana quieres una naranja, te manda a volar. O sea, necesitas tiempos. Claro. Y entonces, Así es. y los tiempos de Dios son perfectos. Así es, padre. Leía el otro día, el Papa Francisco decía precisamente, pues él tiene esta espiritualidad jesuita, ignaciana, y decía justo contra la desolación sería precisamente la esperanza y la perseverancia, que esa qué es bueno. esta última que usted dice, esa paciencia, ¿no? Esa seguir, avanzar y no detenerse en lo que ya Dios, pues en el momento de consolación nos dio, nos hizo saber, le respondimos, y en ese momento pues acordarnos, ¿no? Porque también es una parte importante, yo por ahí también leía, ¿no? En la etapa de la desolación, la memoria, o sea, traer a la memoria Claro, recordar. la parte, pues todo el evangelio, toda la vida de nuestro Señor, pero también los momentos de gozo con Dios, ¿no? Que son Excelente. momentos importantes. Cuando hablo, por ejemplo, de reflexionar que Dios te va a dar la fuerza aunque no la sientas, te puedes comer un bistec y wow, delicioso, suavecito y tal, y jugoso. Pero hay veces que podrías masticar un hueso. Sí.
Y no le vas a sacar carne, pero tú mastícalo y te va alimentando, ¿no? Estas son como las verdades que hablan más a tu intelecto. No las vas a sentir mucho, pero si tú las masticas, las vas haciendo parte de tu vida. Entonces mastica, Dios sabe lo que es mejor para mí, Dios me está dando las fuerzas, la tentación no va a ser más grande que yo, y mastícala. No la vas a sentir. No esperes decir, sí, ya, ¿no? Pero tú síguela rumiando, ¿no? Masticando, y te va alimentando la vida porque se vuelve parte de ti. Claro, y sobre todo que te va ayudando a echar raíces. Como Claro, usted decía. una verdad. Pues bien, padre, ¿alguna otra punto importante que no haya preguntado yo? Que después de la desolación vendrá la consolación. Entonces confiar en que va a volver a venir Dios con sus consuelos, porque Dios sabe también que necesita afirmar, que nos afirme Él, que nos haga sentir hacia dónde vamos, como que nos despeje la neblina para ver. Ya. Y ya, si en algún momento tienen que elegir, ojalá que le pidan a Dios desolaciones con Él, ¿no? Vividas con Él. Bueno, subirnos a la cruz con Jesús es el ideal de nuestra vida, porque ahí es donde empieza verdaderamente la redención, una vida espiritual de intimidad con nuestro Señor. Pues muy bien, muchísimas gracias Padre, por habernos instruido, porque son palabras pues muy sabias para las almas que queremos emprender este camino y continuar y no parar, porque de verdad que muchas veces si no tenemos como este mapa nos perdemos, y nos perdemos fácil, porque ahorita hay muchas voces por todos lados y es tan importante seguir este camino. Muchísimas gracias Padre, y gracias a todos por escucharnos. Esperemos pronto volverlo a tener con otro tema de vida espiritual y que tenga que ver con la oración que hacemos todos. Gracias. Nos encomendamos mucho, por favor, y cuenten con nuestras pobres oraciones. Gracias, Padre. Hasta la próxima.